Por el otro lado, otro filósofo llamado Cornelio Frontón. Cornelio. ¿Verdad? Tengo un amigo mío que decía, bueno, si era Frontón, podía ser abundantemente Cornelio, ¿no? Este señor escribió, ¿verdad? Escribió otro tratado contra los cristianos. ¿Y qué cosa decía? Los cristianos son personas sin educación, sin cultura, gente rústica, rudos, que pretenden explicar el cielo, las cosas celestiales, cuando todavía no saben andar con los pies en la tierra. Entonces, ante esta postura, donde los griegos no toleraban a los cristianos, porque llana y sencillamente los cristianos eran ignorantes, entonces había otro problema. ¿Sabe cuál era el otro problema? Que toda la base de la cristiandad era judía, y a los judíos nadie los quería. Por lo tanto, la iglesia empieza a tener que un problema bien serio y bien grande. Dice, ahora no solamente somos griegos, sino que somos griegos pobres, griegos humildes, griegos talabarteros, griegos esclavos, sino que ahora dicen que la base de nuestra filosofía religiosa es una base hueca y vacía, porque ya esencialmente nuestra base está sostenida en las profecías judías. Y nadie en el mundo helenista, claro, porque los judíos se lo habían buscado, pero nadie en el mundo helenista aceptaba a los judíos. Por lo tanto, era una gran desventaja poder hacer una defensa en favor del cristianismo cuando la base fundamental o la base filosófica era precisamente una base que no era aceptada en el mundo griego. Ahora bien, ante este tipo de postulación, porque cuando a una persona se le reconoce inteligencia, todavía se le permite que defenderse. Pero cuando a una persona no se le reconoce inteligencia, pues no, se le niega que se impugna su capacidad de defensa. Entonces, esa era la estrategia del mundo gentil, del mundo griego. Pero entonces, los principales apologistas de la iglesia buscaron la manera, y uno dice, Dios mío, es que la verdad que esto es hermoso. Buscaron la manera de cómo contrarrestar. ¿Cómo lo hacen? Mire, por ejemplo, uno de los primeros documentos de defensa del cristianismo lo escribió un tal Diogneto. ¿Verdad? Se conoce como el discurso de Diogneto. Y este discurso, precisamente, lo que pretendía era contrarrestar cada uno de los argumentos que presentaba el mundo griego contra los cristianos. Por el otro lado estaba también el discurso de Arístides, que era otro cristiano, y pretendía en su discurso que contrarrestar cada uno de los argumentos que presentaban los griegos. Uno de los más prominentes fue Justino, que hablamos la semana pasada, que murió junto con 6 de sus discípulos cerca del año 140 de la era cristiana. Porque Justino era un filósofo de profesión. Y desde luego había caminado por el mundo de la filosofía todo el tiempo. Lo único fue que cuando Justino se encontró con el cristianismo, descubrió que la mejor manera de defender la fe era utilizando el lenguaje de ellos, de los griegos. Y desde luego, empieza a declarar que él es un filósofo cristiano. Y dice, y lo que es interesante es que el cristianismo es la verdadera filosofía.
filosofía. De hecho, hay 3 obras que todavía se conservan de Justino el Mártir. 2 de ellas son documentos que él los tituló a sí mismo, Apologías. Y la otra obra que se conserva, que yo tuve el privilegio de leerla en el seminario evangélico, fue el diálogo con Trifón. Trifón era un rabino judío. Justino el Mártir era un cristiano de apenas 1 año de convertido. Y desde luego, Trifón le dice: te reto a un tipo de aerófago, ¿no? Porque ese era parte del proceso en el que entraban los filósofos. Ellos se desafiaban, se encontraban en plazas públicas ante multitudes y allí empezaban el discurso. Y desde luego el pueblo evaluaba quién era el más contundente dentro del discurso, o en su defecto uno de los filósofos levantaba la bandera blanca y reconocía. El issue, la pelea, el combate era que Trifón había retado a Justino para que probara el mesianismo de Jesús, la autenticidad de su mesianismo. Un hombre que tenía meramente 1 año de cristiano, cuando entraron al discurso, que fue un discurso de cerca de 1 semana, como el juego de ajedrez, déjalo ahí, lo retratamos y seguimos mañana. Al otro día, después de casi 7 días de discurso, Trifón levanta la bandera blanca y dice: reconozco que en ti hay sabiduría que no puede ser subestimada. ¿Sabe por qué? Porque no se sabe cómo Justino el Mártir se sabía el Antiguo Testamento de memoria. O sea, eran luminarias, o sea, era gente con unas capacidades intelectuales extraordinarias. Y ellos empezaron esta tarea. Fueron ellos los que dijeron: vamos a llevar sobre nuestros hombros la defensa de nuestra fe. ¿De qué se nos acusa? ¿De ignorantes? Vamos a probarle que no somos ignorantes. ¿De qué se nos acusa? De gente poco culta, vamos a probarle que somos cultos. ¿De qué se nos acusa? De gente que no tenemos conocimiento del mundo filosófico, vamos a demostrarle que dominamos la filosofía. De hecho, uno de los estudiantes de Justino se llamaba Tasiano. Y Tasiano compuso una apología que se conoció como el discurso a los griegos. En esta apología, Tasiano prácticamente, ya mismo la vamos a discutir, hace triza el pensamiento filosófico religioso de los griegos. Hubo otro también que se llamaba Atenágoras, cristiano, tiene un nombre feo pero era cristiano, ¿verdad? Él escribió 2 documentos, 2 discursos de apología en favor de los cristianos. Una lo llamó La defensa de los cristianos y la otra la llamó El tratado sobre la resurrección de los muertos. Por el otro lado, hubo otro defensor de los cristianos, se llamó Teófilo, año 180 después de Cristo. Era obispo en Antioquía y escribió 3 libros a un tal enemigo, filósofo, enemigo de los cristianos, llamado Autolico, donde los intituló de la manera siguiente: La doctrina cristiana de Dios, la interpretación de las Escrituras y la vida cristiana. Estos 3 discursos los escribió Teófilo precisamente para defender a los cristianos del segundo siglo. Con estos argumentos fue que la Iglesia empezó a defenderse de las acusaciones viciosas y empezó a demostrar que ellos estaban no solamente igual al pensamiento filosófico griego, sino que estaban por encima del pensamiento filosófico griego